Juan Manuel de Rosas es sin lugar a dudas una de las figuras más divisivas de la historia argentina. Admirado por muchos, odiado por otros, Rosas es una figura histórica que hasta hoy en día es evocada por sectores muy diversos de la política argentina, ya que desde los más acérrimos conservadores hasta los más fanáticos peronistas consideran a Rosas como uno de los mayores próceres argentinos. Y esto, más allá de que parezca una contradicción, en el fondo encierra cierto sentido. Rosas emerge en la historia argentina como el arquetipo del líder nacionalista, y así es ciertamente como se lo intenta presentar en todos los libros de historia que provengan del conservadurismo o desde sectores hoy en día identificados con el progresismo nacionalista. Pero, ¿es esto verdad? ¿Rosas era un nacionalista? ¿O en realidad tenía intereses más específicos? En el capítulo de esta semana les propongo analizar los primeros años de Rosas y su aparición en la vida política argentina, porque Rosas, hasta la época de la guerra con el Imperio del Brasil, no había aparecido en los libros de historia, no era una figura importante, y sin embargo, muy poco tiempo después de la firma del Tratado de Paz entre Brasil y Argentina, Rosas ya se había transformado en el principal líder político argentino. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Si queremos entender el surgimiento de la figura de Juan Manuel de Rosas a un rol protagónico en la política nacional, primero hay que entender de dónde salió el propio Rosas. Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio, sí, este era su nombre de nacimiento, nace el 30 de marzo de 1793 en Buenos Aires. Su padre pertenecía a los Ortiz de Rosas, una familia noble procedente de Castilla, y su madre pertenecía a los López de Osornio, una aristocrática familia terrateniente de Buenos Aires. El hecho de que tanto la rama paterna como la materna de su familia hayan provenido de linajes ilustres nos permite entender que la juventud de Rosas no conoció privaciones. El joven Juan Manuel crece en un hogar donde no falta nada, y sus padres le costean la mejor educación que pueden conseguir. Desde muy temprana edad, Rosas va a estar muy pendiente de lo que pasa en el territorio en el que vive y va a participar en la defensa de Buenos Aires contra las invasiones inglesas de 1806 y 1807 como miembro de un regimiento de menores. Poco después de la derrota inglesa, Rosas se muda a una estancia de su madre, llamada Rincón de López, donde va a aprender todas las actividades con las cuales se lo identifica normalmente, que tienen que ver con el campo. Rosas se encontraba en esta estancia cuando se produce la Revolución de Mayo y por este motivo no participa en ella, perdiéndose de esta manera la oportunidad de entrar de manera temprana en la vida política del joven país. Y por ahora para él la vida seguía siendo muy fácil. Esto va a cambiar en 1813, cuando Rosas se casa con su novia Encarnación Ezcurra, a quien su madre no quería. Esto va a producir un quiebre en la vida familiar de Rosas, quien va a terminar abandonando la estancia de su madre y va a buscar su propia fortuna, cortando lazo con sus padres y cambiando su apellido de Ortiz de Rosas a simplemente Rosas. A partir de este momento inicia la vida independiente de Rosas. El joven de 20 años se va a mostrar como un ávido emprendedor y no va a pasar mucho tiempo hasta que entable tratos comerciales, sobre todo con los ingleses asentados en Buenos Aires. A su vez, se relaciona muy estrechamente con personas pertenecientes a la misma clase social que él, hacendados. Es por este tiempo cuando entabla relación con los Anchorena y también con los Dorrego, y es por este tiempo cuando Rosas va a establecer un saladero de carne junto a su socio llamado Terrero. Como Rosas pertenecía a una clase social elevada, podía darse el lujo de emprender diversos tipos de negocios sin demasiadas consecuencias. Por este motivo, cuando el director supremo Pueyrredón va en contra de los saladeros, Rosas simplemente cierra el suyo y decide dedicarse de lleno a la ganadería, cosa que podía hacer porque disponía de capital, sobre todo gracias a su asociación con los Anchorena y los Dorrego. Para 1819, Rosas era un hacendado en derecho propio,
ya que gracias a su buena situación económica se había comprado su propia estancia, llamada Los Cerrillos, y en ella, como tantos otros hacendados de la época, decide crear su propia milicia, fundando los Colorados del Monte, un regimiento miliciano de caballería que le va a conferir de facto el grado de teniente coronel. Para mediados de 1820, los Colorados del Monte ya contaban con 600 jinetes, armados con lanzas y boleadoras, toda una fuerza a tener en cuenta, sobre todo si nos paramos en el momento. 1820 es el año en el que Buenos Aires se enfrenta a una invasión de los caudillos federales Ramírez y López, y esto culmina en el establecimiento de una nueva provincia federal, la provincia de Buenos Aires. Rosas participa activamente de los conflictos de Buenos Aires, pero solamente en la defensa de su provincia, negándose a abandonar el territorio provincial para atacar otra provincia, como es el caso de la campaña que Dorrego intenta hacer contra Santa Fe, en la cual Rosas rehúsa la participación. Esto nos demuestra el carácter político de Rosas, dejando a relucir su marcado porteñismo. Para Rosas, lo único importante era Buenos Aires, y cuando el gobernador Dorrego cae después de su derrota en Santa Fe, Rosas va a decidir que para el bien de su provincia va a tener que meterse en política, apoyando la candidatura de su amigo Martín Rodríguez. El tema es que la elección de Rodríguez es resistida y entonces el 1 de octubre de 1820 estalla en Buenos Aires un intento de deponerlo. Rodríguez pide ayuda a Rosas, quien entra en Buenos Aires con sus Colorados del Monte y restablece el orden, consiguiendo del gobernador de Buenos Aires el reconocimiento oficial del grado de coronel para Rosas. A partir de este momento, Rosas se va a transformar en el defensor principal de los intereses de los hacendados del interior provincial en la ciudad de Buenos Aires. Este hecho le da a Rosas peso político, más allá de que no tuviese un cargo oficial, y esto es algo que vemos confirmado en la participación de Rosas en la firma del Tratado de Venegas, que establece una alianza entre Buenos Aires y Santa Fe, y que va a derivar en la caída del caudillo entrerriano Ramírez. Ahora bien, el gobernador Rodríguez gobierna desde 1820 hasta 1824, y durante todo este periodo, Rosas va a continuar comprando campos y acumulando tierras. A su vez, participa activamente de las campañas de Rodríguez contra los territorios indígenas, con el fin de extender hacia el sur el territorio provincial. En 1826 asciende al gobierno de Argentina el primer presidente, Bernardino Rivadavia. Dentro del gobierno de Rivadavia se promulga la famosa ley de enfiteusis, que implicaba la posibilidad de compra de tierras en muy cómodas y bajas cuotas, y si bien esta ley buscaba que muchos ciudadanos se transformasen en pequeños terratenientes, lo que termina provocando es que los pocos hacendados se terminen transformando en grandes terratenientes, entre ellos Juan Manuel de Rosas, quien aprovecha la ley de enfiteusis para comprar todavía más y más tierras. El gobierno de Rivadavia, como ya sabemos, está marcado por el inicio de los combates en la Guerra del Brasil, y el presidente, con el fin de mantener controlada la frontera con los indígenas, nombra a Rosas como comandante de los ejércitos del interior de la provincia, con la misión expresa de mantener la frontera segura. En 1827 el gobierno de Rivadavia cae, producto del escándalo por la negociación de un tratado de paz con Brasil que parecía más una claudicación. La presidencia como institución cae y en lugar de Rivadavia es nombrado Manuel Dorrego como nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dorrego continúa con la guerra y dentro de su gobierno se producen varias victorias que llevan al Imperio del Brasil a intentar negociar la paz. Argentina y Brasil estaban agotadas por la guerra y entonces la paz alcanzada es un consenso que no deja contenta a ninguna de las partes. Y si bien esto significa que ninguna de las partes pierde la guerra, también significa que ninguna la gana. Y esto para las tropas argentinas, que no solo habían combatido, sino que habían triunfado contra las fuerzas imperiales en la enorme mayoría de los combates, es percibido como una traición. Y entonces, a la vuelta, las tropas nacionales lideradas por Juan Lavalle derrocan a Dorrego, quien era considerado un traidor por haber firmado la paz con Brasil. Dorrego escapa de Buenos Aires y se refugia en el interior provincial, poniéndose en contacto con Juan Manuel de Rosas y pidiéndole apoyo.
Rosas ofrece el apoyo a Dorrego y juntos se enfrentan a las tropas de Lavalle en el combate de Navarro. Lavalle gana, Rosas logra escapar a Santa Fe y Dorrego es capturado y es fusilado por orden de Lavalle. A partir de este momento, por el fusilamiento de Dorrego, Rosas emerge como un nuevo referente político en la provincia. Rosas consigue el apoyo de Estanislao López de Santa Fe y juntos, después de derrotar a las fuerzas de Lavalle en la batalla de Puente Márquez, ponen sitio a la ciudad de Buenos Aires. Las fuerzas de Estanislao López van a tener que abandonar el sitio de la ciudad, porque las fuerzas de José María Paz estaban invadiendo Santa Fe desde Córdoba. Y entonces Rosas continúa con el sitio solo, y su esfuerzo se va a ver recompensado, porque al poco tiempo Lavalle pide negociar, y los dos líderes firman el famoso Pacto de Cañuelas, en el que se ponía un cese a las hostilidades en la provincia y se convocaban a elecciones en Buenos Aires. El tema es que las elecciones solo resultan satisfactorias para los unitarios dentro de la ciudad de Buenos Aires, y entonces Rosas desconoce el resultado, provocando la negociación de un nuevo pacto, llamado el Pacto de Barracas, y firmado el 24 de agosto de 1829. Este pacto provoca la designación de Juan José Viamonte como nuevo gobernador de Buenos Aires. Viamonte gobierna desde agosto hasta el 8 de diciembre, día en que renuncia a su cargo, y en su lugar asciende Juan Manuel de Rosas como nuevo gobernador. Cuando Rosas asciende al poder, era inevitable que se lo identificase con la causa federal, porque después de todo, había apoyado a Dorrego, se había opuesto a Lavalle, se había aliado con Estanislao López. Sin embargo, Rosas no era un federal, sino un porteñista que va a velar, ante todo, por los intereses de Buenos Aires. En sus propias palabras, Rosas dice el día de su asunción: «Creen que soy federal. No, señor. No soy de partido alguno, sino de la patria». Y con estas palabras de Rosas llegamos al final del capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante un aporte mensual transformándose en miembros del canal en YouTube, y si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.